Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar inaugurando una nueva serie en el canal, en el cual vamos a estar repasando cuánto valdrían, según mi opinión, equipos históricos del fútbol en la actualidad, en el año 2020. En el día de hoy decidí para este primer episodio elegir al Real Madrid de los Galácticos. Precisamente me voy a centrar en la plantilla del año 2003-2004. Normalmente se conoce que los Galácticos del Real Madrid estuvieron entre el año 2000 y 2006, que fue la etapa de Fiorentino Pérez como presidente, al menos su primera presidencia. Y creo que es una buena idea que a mí me gustó mucho, y en base a lo que a mí me parece, teniendo en cuenta comparaciones con jugadores similares o con las cotizaciones hoy en día que son mucho más altas, cuánto valdría cada uno de los jugadores de ese plantel. Así que si les gusta la idea del video y esta nueva serie, lo único que tienen que hacer es dejar su me gusta, que es una pavada, y si llegamos a 2500, la semana que viene tenemos otro equipo, que obviamente pueden dejar ideas que les gustaría en los comentarios. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita, y arrancamos con el video. Antes de arrancar, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal. Y más allá de ser una de las mejores apps del mercado, como se lo he recomendado siempre, y yo mismo la utilizo en el celular, a partir de ahora tienen la novedad de que van a poder ver a través de la app, de forma completamente gratuita, todos los partidos de la Bundesliga. No necesitan nada más que tener la aplicación, descargarla, que es completamente gratuito, lo hacen con el link que tiene acá abajo en la descripción, tanto para iOS como para Android, y a partir de ahí van a poder disfrutar todo el contenido de la Bundes, que les va a venir muy bien. Vamos a comenzar hablando de los arqueros. El que más continuidad tuvo a lo largo de esa temporada 2003-2004, que aclaro por las dudas, no es la mejor temporada en cuanto a títulos ni mucho menos, pero sí es la que coincide en la gran mayoría de los galácticos, digamos, que tuvo este Real Madrid. Hecho esta aclaración, el primer arquero que tuvo, y obviamente el arquero titular, era Iker Casillas, un Iker Casillas de 23 años, que creo que hoy en día, si lo comparamos con arqueros, solo para que se hagan una idea, según Transfermarkt, Courtois de 28 tiene una cotización aproximada de 75 millones, yo creo que un Iker Casillas de 23 años hoy en día, como mínimo, teniendo en cuenta, por ejemplo, Kepa cuando lo compró el Chelsea, valdría unos 90 millones de euros y sería posiblemente, en caso de que se haga una transferencia, el arquero más caro del mundo. Después los arqueros suplentes que tenía, que tuvieron muy poco rodaje. César Sánchez, un arquero de 31 años, experimentado, que el Madrid había comprado a cambio de 6.250.000 euros al Valladolid. Esa temporada apenas juega 3 partidos y creo que tendría una cotización aproximada de unos 3 millones de euros, teniendo en cuenta experiencia, pero también la edad que tiene, que 31, le baja la cotización. Y el tercer arquero, digamos, porque había varios arqueros, pero ninguno atajó, no tuvo rodaje, sería Diego López, un arquero que después, años más tarde, tendría mucha más continuidad en el Real Madrid. Con apenas 21 años y sin minutos en la primera del equipo merengue, creo que tendría una cotización de 1 millón de euros, que es lo que más o menos se puede manejar para un arquero juvenil. Pasamos ahora a la defensa. El lateral histórico derecho que tenía esta plantilla es Michel Salgado, futbolista que en esa temporada 2003-2004 jugó 45 partidos, marcó un gol, era titular indiscutido también en la selección española y tenía 27 años. Teniendo en cuenta que hoy en día el lateral derecho del Madrid, Carvajal, tiene una cotización de unos 40 millones y tiene 28 años, creo que una cotización acorde, podría ser 40, pero para ser un poco más conservadores, digamos, creo que 30 millones para Michel Salgado estaría muy bien. En cuanto a los centrales, uno de los que estaba ahí era un joven, Raúl Bravo, futbolista de la cantera del Madrid, que tuvo varios préstamos, que en esa temporada se afianzó, jugó 42 partidos, marcó un gol, inclusive fue convocado a la selección española, y por los 22 años que tenía, creo que una cotización de 25 millones es bastante aceptable para un jugador de 22 años titular en el Real Madrid. El otro central que también estaba en ese plantel, otro histórico, Iván Helguera, futbolista que en ese momento tenía 28 años, que jugó 37 partidos, marcaría 3 goles, también futbolista de selección española, y creo que por una cuestión de edad de 28 años, pero también después de muy buenos años en el Madrid, una cotización de 30 millones de euros sería bastante acorde. Y el lateral izquierdo que tenía esta plantilla, el brasileño Roberto Carlos. Ya quizás en los últimos años de su etapa en el Madrid, ya tenía 30 años, obviamente de selección brasileña. Esa temporada fue muy buena de Roberto Carlos, 40 partidos, 8 tantos para este lateral izquierdo, y teniendo en cuenta que Marcelo a los 30 años en el Madrid tenía una cotización de 25 millones, creo que Roberto Carlos es superior a Marcelo y por esta cuestión le voy a dar una cotización de 30 millones de euros también. Los que tenían menos rodajes, Francisco Pavón, futbolista defensor central español que jugó 35 partidos, marcó un gol, tenía 23 años, así que creo que una cotización de 15 millones de euros es bastante acorde. Álvaro Mejía, apenas 21 años para él,
jugó 12 encuentros durante ese periodo, no marcó ningún gol. 5 millones para un juvenil me parece una buena opción, teniendo en cuenta los 21 años. Y también estaba Juanfran, el lateral derecho histórico del Atlético de Madrid, que durante esa campaña jugaría solo 5 partidos, pero tenía 18 años, que la juventud también aporta en el precio, por lo cual creo que 5 millones de euros también para él es una buena cifra. Pasamos a la mitad de la cancha y acá empieza a aparecer los nombres importantes y de peso que tenía este famoso Real Madrid, que por algo se llamaba Galáctico. El primer nombre, el francés Zinedine Zidane. Futbolista Balón de Oro en el año 98 y campeón del mundo. Estamos hablando de temporada 2003-2004, Zinedine ya tenía 31 años, digamos que sus mejores años en el Madrid ya habían pasado. Esa temporada jugó 43 partidos, marcó 9 goles, seguía siendo un futbolista monstruoso, pero por una cuestión de edad y también de momento creo que no era la mejor etapa de Zinedine. Por eso creo que con 31 años una cotización acorde a este momento serían unos 85 millones de euros. En cuanto a los demás mediocampistas, el español Guti, futbolista de 26 años, histórico del Real Madrid, un jugador que jugó más de 540 partidos, pero que solamente jugó 14 partidos con la selección española, tiene 26 años y creo que una cotización para un jugador que en esa temporada jugó 35 partidos, pero 21 de titular, no jugó todo el periodo de titular, creo que una cotización aproximada de unos 45 millones de euros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, futbolistas como Saúl o Coque, hoy en día con la misma edad de Guti rondan los 70-60 millones según Transfer Market, creo que 45 millones es una cotización acorde y sin exagerar. Otro futbolista también galáctico, David Beckham, el mediocampista inglés que se había sumado en esa última etapa a cambio de 37 millones y medio de euros. Tenía 28 años en esa época, no era un pibe, pero tampoco era un jugador viejo, era un futbolista experimentado. Jugó 39 partidos, marcó 4 goles a lo largo de esa temporada y creo que un valor de 55 millones de euros sería un valor que se adaptaría a lo que hoy en día se podría pagar por el fichaje de este futbolista. Luego nos encontramos con el argentino Santiago Solari, jugador que en ese momento tenía 26 años, que si bien jugó 43 partidos, que son muchos en esa mitad de cancha, solamente jugó 18 de titular, era más un jugador que entraba en la segunda parte, marcó 7 goles y creo que con esos 26 años, a pesar de ser un recambio, un valor de 30 millones de euros sería acorde a lo que hoy en día el Real Madrid podría llegarlo a vender en la actualidad. Otro argentino que también estaba en ese plantel era Esteban el Cuchu Cambiaso, mediocampista de apenas 22 años, que jugó poco, la verdad, durante ese curso, 21 partidos, solamente 12 de titular, pero debido a su juventud y a su proyección, obviamente, creo que un valor de 25 millones de euros es bastante acorde. Otros jugadores que también estaban en esa mitad de cancha son, por ejemplo, el caso de Borja Fernández, futbolista que jugó 19 partidos, solamente 7 de titular, tenía apenas 22 años, era un número 5, y creo que una cotización para un juvenil que tenía un poco más de rodaje, acorde sería 7 millones y medio de euros en la actualidad. Por último, para cerrar, nos quedan los futbolistas de arriba, los delanteros, los extremos. El primero que voy a mencionar es el portugués Luís Figo. Futbolista que en ese momento tenía 30 años, que venía de ser Balón de Oro en el año 2000, hacía 3 o 4 años. Un buen jugador, pero que quizás su mejor momento en el Madrid no fue precisamente esta temporada. Jugó 46 partidos, marcó 10 goles y creo que una cotización acorde a un futbolista de 30 años, ex Balón de Oro, uno de los mejores sin ningún tipo de duda en ese momento, sería de unos 80 millones de euros. Pasamos al gran monstruo que tenía este equipo por una cuestión de presente, de edad y de todo lo que después le daría el equipo. Estamos hablando de Ronaldo Nazário, delantero brasileño que en ese momento tenía 26 años, un futbolista perfecto en cuanto a edad, lo que tiene que ver madurez, pero también proyección a futuro. Jugador que esa temporada jugó 36 partidos y marcó 28 goles, realmente una muy buena temporada del gordo Ronaldo. Años antes, una temporada y media antes, fue campeón del mundo con Brasil en el año 2002 y también ese mismo año fue Balón de Oro, o sea, realmente un jugador muy experimentado. Yo creo que un futbolista hoy en día de 26 años con estos números que había sido Balón de Oro, como mínimo en el mercado actual, y quizás me quede corto inclusive, tendría un valor mínimo de 150 millones de euros. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un delantero que no ha ganado tantas cosas como Ronaldo, ni mucho menos, como es el caso de Harry Kane, según Transfer Market, con sus 27 años, es decir, inclusive un año más, tiene una cotización de 120 millones de euros. Así que creo que, si bien Transfer Market eleva un poco los valores, en el mercado actual, lo que un equipo podría pagar, un PSG, un Manchester City, 150 millones, es lo mínimo que valdría Ronaldo Nazário. Otro futbolista que también estaba en este plantel muy importante, Raúl González Blanco. Futbolista español que en ese momento tenía 26 años, que jugó 44 partidos, marcó 13 goles y que creo que una cotización acorde a uno de los emblemas
más importantes que ha tenido el Real Madrid en cuanto a la última época, proveniente de su propia cantera, sería unos 65 millones de euros. Y en cuanto al recambio, también tenía jugadores como Javier Portillo, un delantero de 21 años, que jugó 21 partidos, solamente 3 de titular y marcaría un gol. Creo que 7 millones y medio de euros está bien para una promesa que recién comenzaba a jugar. Y también encontramos a Antonio Núñez, jugador con mucho menos rodaje, 11 partidos, ninguno de titular, solamente un gol, un extremo derecho de 24 años, que por una cuestión de edad y poco rodaje, creo que 3 millones de euros está perfecto. Dicho todo esto, ¿cuál sería el valor actual del Real Madrid de los Galácticos de la temporada 2003-2004? El valor aproximado que tendría, sumando los valores que yo puse, sería de 787 millones de euros. Tengan en cuenta que, por ejemplo, Transfermarkt hoy en día, el equipo más caro que podemos encontrar es el Liverpool, con una cotización que roza los 1.000 millones de euros. Posiblemente hoy en día en Transfermarkt este equipo valdría mucho más que ese equipo, o más al menos que la cotización que puse yo, pero también yo quise poner valores que creo que en la actualidad se podrían pagar. Ronaldo 150 millones, creo que con lo que fue y lo que era en ese momento, en la actualidad, como mínimo valdría esa cifra, pero inclusive podrían llegar a pagar más todavía. Me gustaría que en los comentarios primero me dejen su opinión de los valores que puse yo, que es completamente subjetiva, o sea, es mi opinión, ustedes pueden pensar otra cosa y está perfecto. Que lleguemos obviamente a la meta de likes, que sería ideal para hacer otro episodio, y en caso de llegar y que la serie les guste, que me digan qué otro equipo les gustaría que hagamos esta misma temática de ponerle valores adaptándolos al mercado actual. No mucho más para decir, les mando un saludo grande y los veo mañana en otro video.